Buenas noches, profesora. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo está Luis Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Leonardo. Hola Renzo, ¿cómo estás? Hola Rubén. ¿Cómo está Juan Carlos? Hola Heli. Hola Harley. ¿Qué tal chicos? Abraham, buenas noches. Hola David. ¿Cómo estás Franco López? Harley, Abraham, Heli José. Hola Henry Matías. Jorge Luis Arenas, ¿cómo estás? José Luis Quispe. Hola Juan Carlos Benito. Juan Carlos Benito hay dos, ¿no? Morales, los dos son pues iguales, ¿no? Hola Leonardo, ¿cómo estás? Luis Antonio, Luis Gonzalo. Hola Renzo Rampa, Pampa, Renzo Pampa. Roy Emery, ¿cómo estás? Hola Rubén. ¿Cómo estás Sebastián? Yolber, Yolber Macha. Hola Yuri, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? La ciudad está movida, ¿no? Bueno, algunos no han ido a trabajar, algunos sí. A seguir adelante. Bien, estimados. Un gusto volverlos a encontrar. Hoy día vamos a tocar el tema, vamos a ver qué tema es. Un ladito. Este es. El tema es diodo Zener, ¿ya? Vamos a compartir. Ya está. A ver, tema de hoy, diodo Zener. ¿Alguno de ustedes sabe ¿no? ¿Qué es el diodo Zener? ¿O dónde se aplica el diodo Zener? ¿Mm? ¿Qué dicen? Pueden escribir por el chat o pueden activar su micrófono, ¿no? Bueno, Leonard me dice, no, muchas gracias, de todas maneras está bien que sea sincero. ¿Los demás qué opinan? ¿Alguno de ustedes sabe qué es el diodo Zener o dónde se aplica? ¿Sí? ¿Qué dice Luis Antonio? A ver, ¿alguien quiere hablar? ¿Qué dice Luis Ángel? No conoce, ¿no? Muy bien. Piero, ¿qué dice Piero? ¿Qué dice Sebastián? ¿Tienen alguna idea de este diodo Zener? Primera vez que lo ven, ¿no? Pero este diodo Zener también se pueden imaginar que también viene de los semiconductores, ¿no? ¿Por qué? Porque el diodo, el nombre del diodo, hemos estudiado la clase anterior todo lo que tenga que ver diodo. Pero a este se le agregó una palabrita más, Zener. Así es. Bueno, este diodito que ustedes observan
Ah, muy bien, primera vez que lo ven, ¿no? Ujú. Se utiliza bastante, ¿no? Como regulador de tensión, es decir, a la salida de una fuente de alimentación, se utiliza bastante, ¿no? Para generar una tensión fija, se utiliza este diodo, ¿no? Ujú. Es decir, ¿no? Hoy día, al finalizar la sesión, el estudiante calcula valores de tensión y corriente en circuitos con diodos Zener alimentados en corriente continua mediante ejercicios prácticos, ¿ya? Eh, pero antes de entrar al tema, vamos a ver los saberes previos, ¿sí? ¿Qué recordamos de la clase de ayer? ¿No? Para poder entender el diodo Zener, ¿ya? Previo. Ujú. A ver, ¿qué recordamos de la clase de ayer o de anteayer o de la semana pasada? Recordemos, para poder entender el diodo, hemos visto diodos, ¿cierto? Diodos. Vamos a entrar acá. Ahí está, ¿no? Hemos visto todo lo que tenga que ver con diodos semiconductores. Semiconductores. Este diodo estaba fabricado por dos tipos de semiconductores. ¿Cuáles eran? A ver, ¿pueden escribirlo? Sí, de germanio, claro. ¿De qué material? Es de germanio, ¿no? Gracias, Sebastián. O puede ser de silicio. Pero hay dos tipos de semiconductores que se unían. Ah, ahí está, muy bien, Roy, ¿no? Esta era la unión del material tipo P y tipo N, ¿no? Estos dos daban la forma, es decir, se podría fabricar un diodo semiconductor cuyo símbolo eléctrico es esta de acá, ¿cierto? El ánodo son cargas positivas más y el cátodo son cargas negativas, ¿cierto? Eso quiere decir que la corriente fluye en un solo sentido, ¿sí? Puede fluir la corriente de cátodo a ánodo. ¿Qué dice? Ujú. Puede fluir la corriente de cátodo a ánodo. Ujú. Estamos recordando, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es la corriente? Si estuviera polarizado en inversa, ¿qué corriente es? ¿Cuánto es la corriente ahí? O sea, si es que está así, ¿no? Estamos recordando, ¿eh? Este es el ánodo y este es el cátodo. Y aquí está la polaridad positiva y acá el menos. ¿Cómo será la corriente acá? Cero, perfecto. Ajá, cero. Por lo tanto está abierto, ¿no? Pero hay un voltaje. Hay en el voltaje del diodo y aquí también hay un voltaje. El voltaje en el diodo. ¿Qué voltaje es cuando está polarizado en directa? 0.7. 0.7 voltios. Y cuando está polarizado en inversa, Voltaje de la fuente. perfecto. ¿Ves? Ustedes sí se acuerdan. ¿Sí? También hemos visto, hemos resuelto ejercicios. ¿Sí? Hemos resuelto ejercicios con diodos que están alimentados con corriente continua, ¿no? ¿Y cómo se comporta el diodo? Como una fuente más, ¿sí? Como está polarizado en directa, se comporta como una fuente de 0,7 voltios, ¿sí? Si tenemos un circuito, más o menos, aquí está el voltaje de la fuente, y aquí está el diodito, ¿no? ¿Sí? Y este es ¿no? Una resistencia, ¿sí? La suma de este voltaje, el voltaje del diodo, más el voltaje de la resistencia, estos dos es la suma de, ¿no? Es el voltaje de la fuente, porque la fuente está entregando energía.
hay una caída, aquí también hay otra caída, ¿no? ¿Ya? ¿Qué leyes hemos aplicado para poder hallar corriente del diodo, voltaje en un elemento? Hemos aplicado lo que ustedes ya conocen, ¿no? Las leyes de Kirchhoff. Es decir, hemos recordado lo que se ha aprendido en análisis de corriente continua, ¿no? ¿Ya? Y hemos recordado la parte básica todavía, porque en análisis de circuitos en corriente continua existen teoremas, técnicas más dificultosos, pero las leyes de Kirchhoff es fácil, es recordar nada más, no son ecuaciones, no son fórmulas, ustedes lo consiguen a través de estas técnicas, ¿no? Las leyes de Kirchhoff, ¿ya? ¿Algo más que tengamos que recordar de la clase anterior? A ver, todo eso hemos hecho, ¿no? Bien. Entonces, ¿pero qué es el diodo Zener? Entramos acá, ¿ya? Diodo Zener, dice acá, ¿no? Para reducir al máximo la tensión de rizado de salida y así conseguir una tensión de corriente continua lo más pura posible, se utiliza los circuitos estabilizadores. ¿Cuáles son esos circuitos estabilizadores? A ver. El Zener. No solamente es el Zener. También hay transistores. Por ejemplo, el 7408, 7409, que fijan una tensión sea de 5 voltios, 12 voltios, va a depender ¿no? del código del transistor. Se compra, ponen a la salida y ahí les fija una salida. El diodo Zener también tiene esa función. Vamos a ver cómo funciona acá, ¿no? Todo lo que tenga que ver con corriente alterna lo vamos a ver la clase siguiente, ¿ya? Si tenemos acá una tensión, ¿no? de la red, en este caso los 220 voltios, ¿ya? Pues enchufan al toma corriente de sus casas y sale esta señal, ¿ya? Después de esta señal puede ingresar a un transformador. El transformador reduce porque lo que bota ¿no? la tensión de las redes, ¿no? de las tomas corrientes, el eficaz es 220 voltios, pero el máximo son 300. O sea, un valor en un instante de tiempo, ¿no? Pasamos a un transformador y se reduce la tensión, ¿no? Pero acá estamos viendo que esta tensión de la red va directamente a los diodos. Puede ser cualquiera. Antes puede ir un transfo o puede ir directo a un diodo, ¿sí? Este diodo es un convertidor de corriente alterna a corriente continua. Aquí nosotros vamos a tener una tensión, ¿no? de esta forma. ¿Qué es esta tensión? Es una tensión ya continua, ¿sí? Pero con muchos armónicos, con muchas señales indeseables. Pero ya es continua. Acá está un condensador, ¿no? Esta tensión entra por condensador y vamos a tener esta tensión. Así. Va a depender del valor del condensador, ¿no? Y de acuerdo al valor va a reducir toda la tensión alterna. Después de esto viene el circuito estabilizador. ¿Quién es el circuito estabilizador? El diodo Zener. Este diodo Zener fija una tensión y va a depender de sus características técnicas, pues, ¿no? El diodo Zener lo podemos encontrar en 10 voltios, 12 voltios, 50 voltios, 100 voltios. Generalmente para electrónica, ¿cuántos voltios necesitamos? 15 voltios, 12 voltios, ¿no? Para alimentar un circuito integrado, porque electrónica es baja potencia, baja señal. Un variador, ya estamos hablando de la parte eléctrica ya. La verdad no conozco mucho el variador, pero sé que se trabaja en máquinas eléctricas, ¿no?
Automatización también me parece. Ahí tendría que consultar, ¿no? Yo creo que no, porque son máquinas eléctricas. A menos que construyas un circuito adicional donde se puede estabilizar, porque miren, ve, este diodo, acá hay una tensión alterna, ponle 220 voltios. Este 220 voltios alimenta a un motor de corriente alterna, ¿ya? De esta magnitud, ¿no? 220 voltios. Pero acá tenemos un circuito integrado, ¿no? Que va a botar pulsos, tren de pulsos, ¿para qué? Para poder activar un transistor. ¿Qué hace este transistor? Controla la velocidad de este motor. Pero para poder controlar la velocidad de este motor, necesita, ¿no? Trabajar con electrónica, o sea, de baja potencia, pero este motor, 220 voltios, ¿cómo hace? Entonces aquí tenemos una resistencia, un diodo Zener, ¿sí? Que fija una tensión para alimentar este circuito integrado, ¿sí? Ahora, este circuito integrado está lleno de elementos, ¿no? Para poder producir esta tensión continua, porque estos son pulsos, y esta es una tensión continua. Acá viene ya una tensión continua de baja señal. Si este fue 15 voltios, ¿no? De esta señal alterna está consiguiendo un valor de 15 voltios para alimentar este circuito integrado. Además de este 220 voltios, está alimentando al motor. Es una de las aplicaciones también del diodo Zener, ¿no? También se puede aplicar acá, se puede aplicar a la salida de una fuente de alimentación. Este es el diodo Zener, ¿ya? Aquí están las características del diodo Zener, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, un diodo Zener es un dispositivo de silicio de unión P y N, tal como hemos visto cómo se forma el diodo, ¿sí? Es la unión de un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N, ¿ya? La diferencia entre el diodo normal que hemos estudiado así, en este recordatorio que hemos hecho, la diferencia está en que este diodo actúa o trabaja eficazmente cuando se polariza en inversa, tal como se observa aquí. Físicamente, el mercado electrónico tiene esta característica, como observan ustedes, ¿no? Esta de acá es el cátodo, ¿ya? Aquí está el cátodo. Este es el cátodo. Y aquí es el ánodo, ¿no? Símbolo eléctrico es esta. Es igual que el diodo, miren. Ánodo, cátodo, pero la diferencia es que esta tiene una barra en forma de Z. Y la corriente fluye de cátodo a ánodo. Es decir, donde están las cargas negativas está la polaridad positiva y donde están las cargas positivas está la polaridad negativa. Su aplicación, ¿no? Para la que fue diseñada es para la polarización inversa. Tenemos acá su curva, miren. Vamos a ver acá. ¿Hay curva? No hay curva. Así hay curva. Ahí les voy a explicar con más detalle. Aquí está la polarización inversa. Esta es la polarización directa. También trabaja en polarización directa, también trabaja en polarización directa, ¿sí? Pero este diodo es diseñado especialmente para trabajar aquí, en esta zona. Aquí, ¿no? Porque dice en región de ruptura inversa, porque cuando el diodo llega a su valor, ¿no? Que recibe, es decir, según la hoja de datos, el diodo Zener es de 10 voltios, entonces la región de ruptura va a ser en 10 voltios. Cuando llegue a sus 10 voltios, se produce ya, ¿no? La regulación, es decir, va a fluir corriente. Antes de llegar a los 10 voltios, este diodo no funca, no trabaja, está abierto, ¿no? Y ese valor, ¿no? Que es antes de llegar a los 10 voltios, supongamos que el diodo es de 10 voltios, tiene una corriente mínima y tiene una corriente máxima.
tal como figura aquí, ¿no? Miren, aquí está más detallado la curva característica. Dice aquí, se debe mantener un valor mínimo de corriente inversa IZK, ¿sí? Para mantener el diodo en condición de ruptura. ¿Dónde está el IZK? Aquí. No, es. ¿Y dónde se da la IZK? Justo en la curvita. ¿Y qué significa esta curvita? Que aquí llegó el voltaje de ruptura. ¿Y cuál es ese voltaje de ruptura? Como les comenté, ese voltaje lo encontramos en su hoja de datos, ¿no? Pueden encontrar el diodo como dice acá, ¿no? Los diodos están disponibles desde 1.8 voltios hasta 200 voltios, ¿no? Puede estar de medio watt a 50 watts, eso quiere decir que hay diodos Zener bastante grandecitos también, porque mira, para que soporte 50 watts, es bastante. Este será un cuarto de watts, pues chiquititos, eso son los que conozco, ¿no? Ujú. Es decir, según la hoja de datos, si es de 10 voltios o 15, 20 voltios, esta zona, esta curvita donde se ve, la curvita, ahí, si es 15 voltios, tiene que llegar a los 15 voltios. Y la corriente mínima, cuando se dé esa curva o llegue ese voltaje, ¿cuál es? Es la IZK, ¿ya? A partir del voltaje de ruptura es donde comienza a fluir corriente. Ujú. Ahora, también tiene su corriente máxima, por supuesto, la IZM. Ahí está. IZM, corriente máxima. Si supera, ¿no? Si al diodo le ingresa un valor de corriente superior a la corriente máxima según la hoja de característica, el diodo se quema, se destruye, ¿no? Esto te permite ver hasta qué máximo de corriente puedes trabajar con el diodo Zener. Ahora, el diodo Zener, para hallar su corriente máxima, se halla a través de la hoja de datos. Esta también a través de su hoja de datos, ¿ya? ¿Cómo se comporta el diodo Zener cuando está polarizado en inversa? Según esta gráfica, tenemos acá el diodo Zener, este es un diodo Zener, estamos en una polarización indirecta, ¿ya? Esta es la polarización indirecta. Es decir, en el ánodo, vamos a dibujarlo más grandecito acá. Este es el diodo Zener. El ánodo y el cátodo. Esta es la polarización en directa, ¿sí? Hay una corriente. Va a haber una corriente, ¿no? Aquí está polarizado en directa, ¿no? Polarizado en directa, ¿ya? Ahora, cuando está polarizado en directa, tiene el mismo comportamiento de un diodo normal, lo que hemos estudiado en la clase anterior. Es decir, si está polarizado en directa, ¿cuánto de voltaje será en sus extremos? ¿Quién me dice? ¿Cuántos voltajes será en sus extremos? A ver. Cuando está polarizado en directa. 0.7. 0,7, ahí está, clarito, está la imagen, ¿no? Miren, 0,7, perfecto, Harley. Perfecto, joven, el que me dijo, ¿no? 0,7. ¿Por qué? Porque está polarizado en directa. Pero no es muy efectivo. Este diodo Zener no es efectivo cuando se polariza en directa. ¿Que actúa como un diodo normal? Sí. La efectividad de este diodo Zener está aquí, en la polarización en inversa, porque para esto fue diseñado. La diferencia es que este diodo conduce por los dos lados. Claro, conduce por los dos lados. Miren, cuando está polarizado en inversa, que es esta, que es aquí, así, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Este es el cátodo y este es el ánodo. Vamos a poner con otro colorcito. Y acá
sería el positivo y acá el negativo, ¿no? Ahí está polarizado en inversa IZ, ¿no? Cuando está polarizado en inversa, entonces va a fluir un voltaje, pero ese voltaje es el voltaje según la hoja de datos, ¿sí? Ujú. Puede ser 15, 10, 20, 30 voltios. Mientras que cuando está polarizado en directa, 0,7 voltios nada más. Aquí no. Aquí va a soportar más voltaje el diodo C. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, acá ustedes observan una resistencia Zener, ¿no? Esta resistencia es una resistencia bastante chiquitita y para los cálculos matemáticos se desprecia, pues, ¿no? No se aplica. O sea, no se considera, y se considera como una fuente nomás, como una fuente del diodo Zener. Lo mismo es en una polarización en directa, ¿no? Ya como ven, esto tiene las mismas características de un diodo normal. La diferencia está que conduce por los dos lados, ¿no? Es decir, de cátodo a ánodo hay una corriente IZ y de ánodo a cátodo hay una corriente, ¿no? Una corriente del diodo, pues, ¿no? Sí, va a fluir, o sea, por los dos lados. Mientras que el diodo normal solamente conduce en un solo sentido, tal como vimos acá. Porque en polarización inversa se abre. Sin embargo, el diodo Zener no. El diodo Zener por los dos lados. En inversa y en directa. ¿Ya? Bueno, ¿preguntas? Bien, entonces continuamos. ¿Ya? Tenemos entonces las características eléctricas. Acá es una hoja de datos, un ejemplo nomás, ¿no? Cómo hallar su corriente máxima, porque en sí no viene el valor de corriente máxima, pero sí se puede calcular. Por ejemplo, el diodo Zener, ¿no? En el rango de 4728 a 4764. Aquí hay bastantes diodos, ¿no? Cada uno con diferente potencia, o potencia es la misma, sino que el valor de tensión que soporta, ¿no? Es importante considerar la potencia de disipación, ¿no? Si nosotros vemos que la potencia de disipación es 1 watt, entonces para poder hallar la corriente máxima, esta corriente máxima es lo que hemos visto acá, ¿no? Esta corriente, ¿ya? Porque no viene como IZN, hay que calcularlo. ¿Mediante qué? Mediante esta potencia de disipación que viene en su hoja de datos. ¿Sí? Potencia de disipación, entre el voltaje Zener vamos a obtener la corriente máxima que puede soportar el diodo. Superado ese valor, el diodo se quema. ¿Y de dónde saco el voltaje? También de su hoja de datos. Vamos a ver acá. Aquí está, ¿ves? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Una serie de códigos. Acá dice que es de 4728 hasta 4764. Pero aquí he puesto unos cuantos nada más. ¿No? Es bastante, varios. Acá he puesto poco para poder identificar cuál es la IZK. Por ejemplo, tenemos acá el voltaje promedio que, ¿no? de este diodo Zener, por ejemplo, de este primero, ¿no? El mínimo valor 3.3 voltios y el máximo valor 3.46 voltios. El voltaje a considerar para los cálculos es este, el promedio, 3.3. Para cualquiera de estos valores, ¿no? Para el caso del 7440 es ¿no? Por ejemplo, 10 voltios el promedio, ¿sí? El mínimo es 9.5, 10.5. Si yo voy a trabajar con este código, puedo hallar con este 10 voltios, ¿no? Y este 1, la potencia de disipación, 1 entre 10, ahí me sale la corriente máxima. ¿Ya? Ajá, según la hoja de datos, ¿no? Luego tenemos la IZK. Aquí está. Esa sí la encontramos. Esa no la calculamos. Lo encontramos acá en la hoja de datos. Por ejemplo, para el primero es 1 miliamperio. Y para este código que hemos estado seleccionando,
es igual a 0,25 miliamperios, la corriente mínima. ¿Cuál es esa corriente mínima? Esta, ¿no? Esta de acá. Esta es la corriente mínima. Estos dos parámetros vamos a utilizarlo para cálculos matemáticos, ¿ya? Y la impedancia, esta impedancia, ¿no? Porque la impedancia lo podemos hallar nosotros, esta resistencia. Esa resistencia también está en la hoja de datos. Aquí está, mira. La impedancia con la corriente de prueba, ¿no? Aquí está. Para este código tenemos que es 10 ohmios y para este código tenemos que es 7 ohmios. Con una corriente IZ, pero ¿quién es IZ? Corriente de prueba esta de acá, a 76 miliamperios. ¿Ya? Va a haber un momento que utilicemos también esta impedancia, la IZK, o sea, la corriente mínima, y la corriente máxima. ¿Ya? Esta es la impedancia máxima del Zener, ¿no? Con la corriente de prueba. ¿Ya? Bien. El diodo Zener tiene varias formas de aplicar, ¿no? Uno es cuando tiene el voltaje de alimentación fija. El otro es cuando tiene un voltaje de alimentación variable. Y el otro es cuando tiene una resistencia de carga variable. A todos ellos se le conoce como regulación, ¿no? Cuando tenemos un voltaje fijo y una resistencia fija, tenemos este circuito. Voltaje de la fuente fija y una resistencia de carga fija. Esta es la resistencia de carga fija, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de circuito? Para saber si este diodo CN va a actuar como regulador, necesitamos nosotros comprobar el voltaje que existe en la carga. Entonces, para poder hallar ese voltaje en la carga, anulamos esta de acá. Lo anulamos, sacamos ese diodo Zener. Entonces, si sacamos este diodo Zener, nos queda este circuito. Un circuito resistivo nos queda. Nos queda la resistencia y nos queda la resistencia R sub 0. Quiere decir la corriente IR que fluye, ¿no? Que está fluyendo por esta rama va a ser la misma que fluye por acá. ¿Cierto? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si el voltaje que hallo ahorita, ¿no? En la carga es superior al valor de voltaje Zener, entonces este diodo va a actuar como regulador. Pero si este voltaje de la carga es menor al voltaje del diodo Zener, entonces este diodo no está actuando como regulador, no va a prender, no va a encender, no va a fluir corriente. ¿Sí? ¿Está claro acá? Repito, ¿se entendió? ¿Sí? Entonces, bien. Cuando tengamos un circuito donde hay una fuente de alimentación fija, una resistencia de carga fija, entonces aplicamos este concepto. Necesitamos saber nosotros si este diodo Zener va a trabajar con este voltaje que se está alimentando. O sea, va a trabajar como regulador. Para ello, anulamos, o sea, sacamos. Hay que sacarlo de esta red. ¿Ya? Sacamos. Esto no existe. ¿Ya? No existe. Y te queda solamente este circuito, el voltaje R y R sub 0. Entonces, para saber si el voltaje que se aplica va a permitir trabajar como regular al Zener, entonces hallamos este voltaje V sub 0. Para hallar este voltaje V sub 0 hacemos por divisor de tensión. ¿No? El voltaje V sub 0 es igual aquí al voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia de carga entre R más R sub 0. Estamos aplicando
una técnica que se estudió en eléctricos 1, que es el divisor de tensión. Esta es la ecuación, ¿no? ¿Cómo sale? Por divisor de tensión, ¿no? Por divisor de tensión, ¿no? ¿Quién es V sub 0? El voltaje de la carga, este voltaje. Entonces, para hallar este V sub 0 hacemos voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia de carga y dividido entre la suma de esta resistencia más la resistencia de carga. Entonces, con esta ecuación nosotros vamos a saber si el voltaje en la carga es mayor al diodo N o es menor al diodo N. Tal como dice estas condiciones, ¿no? Estas son las condiciones. Condiciones. ¿No? El V sub 0, ¿no? El V sub 0, que es el voltaje de la carga, si es mayor o igual al voltaje N, ahí está, entonces el diodo está encendido y va a actuar como regulador. Si el voltaje de carga es menor al voltaje Zener, entonces el diodo está apagado, no va a trabajar, ¿ya? Hagamos un ejemplo para que esto ustedes lo vean. Aquí, pero antes veamos esto, ¿ya? Este es el que se tiene que no trabajar. Veamos cómo, ¿no? Las ecuaciones que salen de este circuito. Ve, miren. La fuente de tensión, aquí, esta corriente que entra por acá y sale, ¿no? Por la polaridad positiva. Esta corriente entra a este nodito y este es IR por si acaso. Y esta corriente se distribuye por IZ y por I sub 0. Quiere decir que IR, ¿no? IR va a ser igual a la suma del diodo Zener más la suma de la corriente de carga. O sea, IZ, ahí está, IZ e I sub 0. ¿Ya? Quiere decir, si este I sub 0 baja su valor, ya la corriente de carga baja su valor, la corriente del diodo Zener va a aumentar. Si la corriente de carga aumenta su valor, la corriente del Zener va a bajar. Pero este valor no va a variar, ¿no? Puede variar IZ, puede variar I sub 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué estamos hallando acá? Es la corriente Zener, ¿no? Despejando nada más. Y Z es igual a IR menos I sub 0, ¿no? Lo que se da acá. Pero también hay otra forma de hallar la corriente IR, por la diferencia de potencial. Cuando hablamos de diferencia de potencial, estamos hablando el voltaje que existe en este nodito menos el voltaje que existe en este nodo. O sea, el voltaje de la fuente menos el voltaje del Zener. Ahí está. Voltaje de la fuente menos el voltaje de Zener. ¿Entre quién? Entre esta resistencia. Entre esta resistencia. Vamos a hallar ¿qué? También la corriente R. ¿Ya? Y si queremos hallar el voltaje en la resistencia, bueno, la diferencia de potencial nomás, ¿no? El voltaje en R es igual a voltaje de la fuente menos el voltaje del Zener. Efectivamente. Y para hallar la corriente de carga, bueno, aplicamos la ley de Ohm, ¿no? Si tenemos la corriente de carga, ¿sí? Y tenemos el voltaje de carga, entonces hallamos la corriente I. Y también la potencia, ¿no? Ustedes saben que para hallar la potencia en un circuito, en una red eléctrica en corriente continua, es igual voltaje por corriente. ¿Qué es lo que estamos aplicando esto? Tenemos la corriente Zener y tenemos el voltaje Zener, podemos hallar la potencia. Así es. Pero este V sub 0 es igual al voltaje Zener por si acaso. ¿Ya? Él toma el valor de voltaje Zener. ¿Ya? Tal como lo vamos a ver acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá está el ejemplo, ¿ya? Vamos a resolver.
A ver, ustedes intenten hallar, intenten aplicar esta de acá. ¿Ya? Vamos a copiar esto. Control C y Control V. Aplicando esto, hay en B sub 0. Ustedes me dicen si el diodo actúa como estabilizador o no actúa. A ver, apliquen esto. Ya, apliquen a ver. ¿Qué me dice cuánto sale el B sub 0? Lápiz y papel. Calculen. Apliquen esta ecuación nomás. Claro, para eso tiene que salir esto. No consideran esto. ¿Ya? Apliquen esta ecuación que es este divisor de tensión. 10.66, ¿no? ¿Y cuánto es el diodo Zener? A Leonardo le salió 10.66. ¿Y el voltaje Zener cuánto es? 12 voltios, ¿no? Entonces, ¿el diodo actúa como regulador o no actúa como regulador? No actúa. Vamos a ver. B sub 0, efectivamente, muy bien. Kelly le sale 4.46. A ver, vamos a ver. El voltaje B sub 0 va a ser igual. El voltaje de la fuente es igual a ¿cuánto? A 16 voltios por la resistencia R sub 0, que es 0,68K, entre la suma de las dos resistencias, que es 1.5K, más 0.68K. Y este cálculo, 4.98, ¿así? 4.99. Allá, 4.99 voltios, ¿no? Así, ¿no? Ahí está. Igual, este voltaje no supera, o sea, es bajo, ¿no? No llega a los 12 voltios. ¿No? Quiere decir que Está apagado. está apagado el diodo Zener, así es. ¿Y cómo será la potencia del diodo Zener? Entonces, IZ es igual a que, como está apagado, 0 amperios, ¿cierto? Y si es 0 amperios, entonces la potencia del Por diodo cero. Zener va a ser igual 12 voltios por 0, igual 0 watts. No hay potencia, ¿no? 0 watts. ¿Y el voltaje en la resistencia cómo será? El voltaje en R va a ser igual a la diferencia de potencial, que es igual a 16 menos, ¿cuánto es el voltaje de sub 0? 4.99, ¿no? Este sería el voltaje en la resistencia, ¿ya? Hemos hallado esta de acá, hemos hallado esta de acá y esta de acá, y ya hemos hallado todo, ¿no? Ahí está el V sub 0, la corriente en el Zener es 0, dado que no está funcionando, por lo tanto la potencia es 0 watts. ¿Y cuánto es el voltaje? ¿Quién calculó el voltaje? Pero solo una consulta. Dime. Ahí en lo que está calculando el voltaje de la resistencia, ¿no es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje CN? No, ¿por qué? Porque el voltaje que está alimentándose no permite funcionar al diodo Zener. No le llega el voltaje adecuado. O sea, para que le llegue el voltaje adecuado es que en la carga debemos obtener igual a 12 voltios o mayor. Como hemos obtenido en el B sub 0 4.9 y
si aquí el B sub 0, mira, el B sub 0 es 4.99, ¿este está en paralelo con esto? Sí, ¿cierto? Pero entonces aquí sería 4.99 en el diodo Zener, pero el diodo Zener no necesita 4.99, necesita 12 voltios, según la curva característica. Acuérdense, ahí está. ¿Dónde está? Acá. Para que el diodo Zener actúe como regulador, ¿no? Debemos llegar al voltaje Zener, que es donde, ¿no? Es donde está esta curvita, y esta curvita, cuando llegas al voltaje Zener, comienza a haber corriente. Esta es la corriente. Anterior al voltaje Zener, ¿qué hay? No hay nada, ¿ves? Cada vez disminuye la corriente, más chiquito, más chiquito, más chiquito. No hay corrientes ahí. ¿Cuándo comienza a conducir? Cuando llega al voltaje Zener. Entonces, cuando nosotros hacemos este circuito, cuando nosotros hemos hecho este circuito 4.99, ¿llega al voltaje Zener? No llega, pues, porque el voltaje Zener es 12 voltios. Por lo tanto, esto no está existiendo, no está actuando, está apagado, según esta condición. Si el voltaje Zener, ahí está, si el voltaje de sub 0 es menor al voltaje Zener, el diodo está apagado, ¿ya? Con esa condición es que, estamos acá, ¿no? Aquí. Es que el diodo Zener no funciona. Por eso es que la diferencia potencial se trabaja con el voltaje que hay, que hemos calculado, ¿no? Que es 4.99, sale 11.01, ¿no? 11.01, ¿no? Con aproximación este 5 voltios, pues, ¿no? ¿Sí? Como es 5 voltios, 11 voltios, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien, entonces, sí se entendió, ¿cierto? Bien, entonces, a ver, resuelvan esto. Este es el mismo circuito, pero está cambiando de valor la resistencia. A ver, el mismo procedimiento que hemos hecho aquí, ahí, ¿no? Háganlo acá. Pero la diferencia está que el R sub 0 es 5K. Es decir, aquí es 5K. ¿Ya? El diodo Zener 12 voltios, fuente 16 y la resistencia 1.5. ¿Qué me pide? Hallar B sub 0, hallar voltaje de resistencia, y Z, o sea, la corriente del Zener y la potencia del Zener. A ver, calculen, chicos. Ujú. Está encendido. Ah, está encendido. Pues, ¿cuándo te sale? 12,30. 12,30. ¿Es mayor o igual? ¿Cierto? Muy bien, Leonardo, ¿ves? Entonces, vamos a calcular. Entonces, si está encendido, hay una corriente de Zener. También hay una potencia. Ahí hemos todo eso. También hay un voltaje de resistencia, ¿no? Ahí hemos eso. Entonces, vamos a hallar acá. B sub 0 es igual al voltaje de la fuente multiplicado por 5K entre, no, 5K más 1.5K. Esto es igual a ¿cuánto? 12.30 voltios, ¿no? Perfecto. Como es 12 puntos, este diodo va a conducir corriente, porque ha llegado en la zona de ruptura, ahí, ¿no? Entonces, si tenemos el B sub 0, ¿no? B sub 0 es mayor o igual al voltaje Zener. Entonces, el voltaje B sub 0 va a tomar el valor de ¿qué?
del voltaje Zener. ¿Ya? Y se tiene que trabajar con ese valor. Si tenemos el voltaje del Zener, entonces ya podemos hallar el VR. A ver, ahí en el voltaje de la resistencia. 11 voltios, ¿no? Que ha hecho una diferencia de potencial, ¿cierto? ¿No, Felipe? Mira, el voltaje en la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje seno. O V sub 0, ¿ah? También puede ser V sub 0, porque V sub 0 no toma este valor, ojo, ¿ah? Ustedes han calculado que es 12.3, pero no va a tomar este valor. Este es referencial nada más. ¿Qué valor va a tomar? El valor de del diodo Zener, que es 12 voltios. ¿Ya? Voltaje R es igual a 16 menos 12 es igual a ¿cuánto? 4 voltios. ¿11 voltios salió? ¿Por qué salió 11, Felipe? A ver, hoy estoy... Ah, no, está bien, 16 menos 12, 4 voltios. ¿Ya? Ese es el voltaje en la resistencia. ¿Ves que cambió? ¿Ya? Entonces, ahora hay que hallar el voltaje, la corriente de la carga. I sub 0. I sub 0 va a ser igual el voltaje Zener entre ¿qué? R sub 0, ¿no? El voltaje Zener es igual a ¿qué? 12 voltios entre 5K. ¿Cuánto será ahí? A ver, calculen. 2.4 miliamperios, ¿no? ¿Así? ¿Ya? Entonces, podemos hallar resistencia, no, la corriente Zener, sí, ¿cierto? Pero para hallar la corriente Zener, podemos hallar la resistencia, perdón, la corriente y la resistencia, aquí, esta corriente, IR. Para hacer una diferencia nomás, ¿no? IR a qué será igual. Podemos hallar por varios métodos, ¿no? Si tenemos el VR, será igual a 4 voltios entre 1.5. O también podemos hacer, ¿no? Esta, que va a salir igual, ¿no? ¿Ya? La diferencia potencial, que es VR. Estamos haciendo bien. Voltios entre 1.5. ¿Cuánto sale? 1.5K. 4 entre 1.5. 2.66 miliamperios. Ya está ya. Entonces, IZ va a ser igual aquí. Recuerden que IR es igual a IZ más I sub 0. Por lo tanto, yo quiero IZ va a ser igual a IR menos I sub 0, ¿no? ¿Tengo IR? Sí. ¿Cuánto vale? 2.66 miliamperios. Menos I sub 0. I sub 0 vale 2.4 miliamperios. Quiere decir que la corriente IZ, ¿cuánto será? La diferencia, ¿no? 0.26, ¿no? 0.26 miliamperios. Hay corriente, por lo tanto hay potencia también. Entonces la potencia del Zener es igual a ¿qué? A voltaje de Zener por la corriente del Zener. ¿Ya? Entonces tenemos acá. La potencia del Zener va a ser igual. ¿Cuánto vale el voltaje Zener? 12 voltios por la corriente del Zener, 0,26 miliamperios. ¿Cuánto será? Potencia del Zener es igual 12 por 0,26 miliwatts, ¿no? ¿Cuánto sale? A ver. 3.12 watts. 3.12 miliwatts. Es la potencia del Zener, que en ese instante con este voltaje se está dando, ¿no? Con este voltaje de alimentación de 16 voltios
se produce una corriente de 0,26 miliamperios y una potencia de 3.12 miliwatts. ¿Sí? Esos parámetros da cuando el diodo Zener está actuando como regulador. Mientras que acá no había potencia. ¿Por qué? Porque no corre corriente por aquí, dado que el valor que se ha hallado está por debajo de lo que exige el diodo Zener, ¿no? ¿Preguntas? Ujú. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Quedó Todo claro? claro, profesora. Sí, todo claro, Miss. Ya, perfecto. Entonces, veamos aquí. Otra forma de regulación. Esta es una forma cuando encontramos una fuente fija y una resistencia fija, ¿no? Resistencia de carga. Para este caso, tenemos una fuente, ¿no?, de alimentación fija y una resistencia de carga variable, que es, ¿no?, regulación con diodo Zener de una carga variable. La carga variable es esta, la resistencia variable, ¿ya? Entonces, aquí es el mismo concepto que hemos estado viendo, ¿no? Para hallar IR, la diferencia potencial del voltaje de la fuente menos el voltaje, ¿no?, del diodo Zener entre la resistencia, esta, ¿no? O también puede ser la ley de Kirchhoff, ¿no? La corriente que entra se distribuye por cada rama, que es igual a la suma de la corriente IZ más la corriente de la carga. ¿Sí? Ahora, para hallar la corriente, ¿no?, mínima y máxima que fluye en la carga, existen ciertas ecuaciones, ¿no? Aquí vamos a utilizar la corriente mínima de la curva característica y la corriente máxima de la curva característica, ¿no? Para poder hallar la corriente máxima y mínima que fluye en la carga. ¿Por qué máxima y mínima? Porque esta es una resistencia variable. Y también vamos a hallar, ¿no?, la resistencia mínima y la resistencia máxima. Porque para hallar corriente necesitamos valores. Y como esta resistencia es variable, entonces tenemos que hallar el mínimo valor y el máximo valor de la resistencia y de la corriente. ¿Ya? Primer punto. Cuando la corriente Zener alcanza su valor mínimo, ¿no?, su valor mínimo es lo que vemos, lo que hemos visto acá en la curva característica, ¿ya? Aquí. Este es el valor mínimo. Justo cuando se da la inflexión, o sea, justo cuando alcanza al valor del diodo Zener. Esa es la corriente mínima. ¿Sí? Conocido como IZK. Ahí está. En este momento la corriente de carga es máxima. Así es. O sea, la corriente en la resistencia menos la corriente mínima de la curva característica, ahí obtenemos la corriente I sub 0 máxima. Ahora, para que circule una corriente máxima, ¿cómo debe ser la resistencia? ¿De alto valor o bajo valor? Bajo valor. Bajo valor, ¿no? A mayor resistencia, menor corriente. Y a menor resistencia, mayor corriente. Entonces nos permite hallar la resistencia mínima de la carga, ¿sí? Tal como dijo su compañero, la resistencia de carga mínima se encenderá al diodo Zener es, aquí está, R sub 0 mínimo, voltaje Z entre la corriente I sub 0 máxima. ¿Ya hallamos este valor? Claro, aquí está. Aquí hemos hallado ese valor. Hallamos este valor y podemos hallar la corriente máxima, la resistencia mínima. Y hemos hallado corriente máxima y resistencia mínima. Ahora tenemos que hallar la corriente máxima. Para hallar la corriente máxima, ¿no? Aquí ya también es el mismo procedimiento, ¿no? El I sub 0 mínimo es igual a la corriente de la resistencia menos la corriente máxima. Esta corriente máxima, recuerden, se halla con la potencia de disipación que se encuentra en la hoja de datos del diodo. Por eso es importante cuando ustedes compren un código del diodo Zener,
Vean su hoja de datos para poder hallar esta corriente máxima. ¿Ya? Con esta ecuación ustedes hallan la corriente mínima. Si tienes la corriente mínima, puedes hallar entonces la resistencia máxima. ¿Sí? A menor corriente, mayor resistencia. Es decir, el voltaje Zener entre la corriente mínima vas a tener las resistencias máximas. Esta es la ecuación para poder hallar la corriente máxima, ¿no? La potencia de disipación que se encuentra en su hoja de datos y el voltaje Zener, ¿ya? Estas son las ecuaciones que se utilizan para poder hallar los límites de corriente en la carga. Cuando yo hablo límites de corriente, quiere decir corriente mínima y corriente máxima, resistencia mínima y resistencia máxima, ¿ya? Sí, entonces, hagamos este ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Aplicando estas ecuaciones, estas de acá, ustedes hallen los límites de corriente, dice, ¿no? Dice acá. Para el circuito mostrado, hallar los intervalos de las resistencias de carga y corriente de carga que hagan que el voltaje en la salida se mantenga a 12 voltios. ¿Por qué a 12 voltios? Porque del diodo Zener es 12 voltios. Por eso. ¿Qué resistencia debemos ponerle? ¿Qué valor de resistencia? ¿No? ¿Entre qué rango está? Eso tenemos que hallar. Sí, según su hoja de datos, IZM, o sea, la corriente máxima es 25 miliamperios y la corriente mínima es 1 miliamperio. A ver, calculen. Calculen, chicos. Vamos a checarle esto un poco. Ahí. Ahí está, muy bien. Mínimo 0.48 y máximo 12. ¿De qué? ¿De corriente o de resistencia, Alberto? ¿Cuál es? De resistencia. Ah, ya, resistencia. Entonces, si tienes la resistencia, ya tienes la corriente, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos a ver. Control C. Aquí estamos, ¿no? Control V. ¿Ya? Entonces, para hallar IR, ¿qué necesitamos? Necesitamos hallar, aquí vamos a ponerle ya, necesitamos hallar IR. IR es igual el voltaje de la fuente menos el voltaje Zener entre 1.5K, ¿no? Entre R voy a poner, ¿ya? Si reemplazamos valores, entonces IR es igual a 60 voltios menos 12 entre 1.5K. ¿Ya? Ahí tenemos el valor de R. ¿Cuánto sale aquí el valor de R? Si tenemos el valor de R, entonces podemos hallar De 32. ¿cuánto? 32. 32 miliamperios. ¿Sí? 32 miliamperios, ¿ya? Entonces, I sub 0 máximo será igual 32 miliamperios
menos la corriente mínima, ¿cuánto es? 1 miliamperios. Por lo tanto, la corriente I sub 0 máxima es igual a ¿cuánto? A 31 miliamperios, ¿no? Si tenemos la corriente máxima, entonces la resistencia mínima será igual a ¿qué? A voltaje Cn o V sub 0, dado que V sub 0, se sabe que V sub 0 es igual a Vz, ¿ya? Están en paralelo. Será igual entonces el voltaje Cn entre R sub 0, ¿no? No, entre la corriente, esta corriente máxima. Y sub 0 máxima, ¿no? Ahí está, muy bien, gracias Leonardo. Entonces tenemos 12 voltios entre 31 miliamperios. ¿Cuánto sale? A ver, ¿alguien me dijo ahí? 0,38. Ajá. ¿Sí? Ya sería en K, ¿no? 0.387 K. Porque este es mili y esto sube como K. ¿Ya? Si lo multiplicas en ohmios, 300 o 38 creo, ¿no? ¿Ya? Esta es la resistencia mínima. Ahora necesitamos hallar la corriente máxima. ¿Ya? Con otro colorcito. Ahí está. Hallando I sub 0 máxima. No, mínima. Mínimo, ¿no? Para ello tenemos acá la corriente I sub 0 mínimo va a ser igual a IR menos IZN. Como ya tenemos estos datos, reemplazamos nada más, ¿no? I sub 0 mínimo es igual. IR, ¿cuánto vale? Ya tenemos. 32 milis menos, ¿cuánto vale? 25 miliamperios, ¿no? Entonces, I sub 0 mínimo es igual a ¿cuánto? 32 menos 25, 7 miliamperios. Muy bien, Felipe. 7 miliamperios. Si tengo esta corriente, puedo hallar mi R sub 0. Es una corriente mínima, entonces máxima la que vamos a hallar, ¿no? Máxima. Entonces, BZ entre I sub 0 mínima. Mínima, ¿no? Tengo entonces acá R sub 0 máxima va a ser igual a 12 voltios entre 7 miliamperios. ¿Cuánto sale? 1.7K. 1.71K ohmios, ¿no? También es K ohmios. Es decir, la resistencia adecuada para utilizar, ¿no? Aquí, para que pueda regular bien este diodo Zener, está dentro de 0,387K ohmios, ¿no? Mayor o igual a ese valor. Y R sub 0, ¿no? Menor o igual a 1.71K. Dentro de este rango se va a poder utilizar la resistencia de carga. Y la corriente también. ¿En qué rango está la corriente? La corriente está, el mínimo valor es desde 7 miliamperios, ¿no? Y sub 0 hasta 31 miliamperios. Ese es el rango que se va a utilizar, ¿no? La corriente que puede fluir en la carga. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Miss. Perfecto, muy bien. Está fácil, ¿no? Bien, ahora tenemos... Muy bien, gracias Leonardo, gracias chicos.
Ahora tenemos regulación con diodo Zener de un voltaje de entrada variable. Aquí hemos visto cuando la carga es variable. Ahora vamos a ver cuando el voltaje de la fuente es variable. Son estos tres tipos de regulaciones. Regulación con una carga variable, regulación con una fuente variable, y también tenemos cuando el voltaje es fija y la carga es fija, ¿no? Tenemos entonces aquí cuando la fuente de alimentación es variable. Aquí por si acaso hay una resistencia, ¿no? Aquí hay una resistencia, ¿ya? Este acá es el R sub 0. Y aquí hay una corriente I sub 0 también, ¿no? ¿Ya? Dice, IZ cambia proporcionalmente. O sea, ¿dónde está IZ acá? IZ, ¿no? De modo que los valores de corriente mínima y máxima, ¿no? Es decir, IZK y IZM limitan la variación de voltaje de entrada con el que el Zener puede operar. Así es. Ustedes saben que la curva característica del diodo Zener tiene una corriente mínima y una corriente máxima. La corriente mínima es cuando se da, ¿no? El voltaje donde ya se encuentra con el voltaje de ruptura, es decir, el voltaje si es 12 voltios, 13, 15 voltios. Y, y la corriente máxima se da, ¿no? Cuando, mejor dicho, supera una corriente, puede quemarse, ¿no? O sea, la corriente máxima es lo más que puede soportar, ¿no? Estos dos corrientes van a limitar la variación de la fuente de voltaje, ¿ya? Si esta fuente de voltaje supera el valor, puede quemarse, ¿no? Y esto va a permitir hallar, estas corrientes mínimas y máximas, va a permitir hallar el voltaje de la fuente mínima y el voltaje de la fuente máxima. Como se sabe, para hallar IZM se aplica esta ecuación. Esta potencia de disipación es según la hoja de datos. Ahora bien, este es más fácil todavía, ¿no? Primero, ¿qué debemos hacer? Hallar el voltaje de resistencia mínimo, es decir, el voltaje en este elemento, ¿no? Pero el mínimo valor. Para hallar el mínimo valor del voltaje que se encuentra en esta resistencia, ¿qué hacemos? La corriente, aplicamos la corriente mínima, es decir, la corriente IZK. Por la resistencia, por el valor de esta resistencia. Ahí, con este valor vamos a hallar el voltaje de resistencia mínima. Una vez que encontremos este valor, sumamos con el voltaje del diodo Zener. Es decir, esta fuente es la suma de la caída de tensión que hay en esta resistencia más la tensión que está en el diodo Zener. Por lo tanto, para hallar el voltaje de la fuente mínima va a ser igual el voltaje de la resistencia mínima más el voltaje Zener. ¿Cómo se halla este voltaje de resistencia mínima? Con la resistencia, con la corriente IZK, según hoja de datos. ¿Ya? Esto es para hallar el voltaje mínimo. Y para hallar el voltaje máximo se aplica el mismo concepto, pero ya no con la corriente mínima, sino con la corriente máxima. Al hacer con la corriente máxima, estamos hallando el voltaje en la resistencia, es decir, acá, pero el máximo valor. Este voltaje de resistencia, el de la resistencia el máximo, se va a sumar también con el voltaje Zener. Ahí está, el voltaje de la fuente, ¿no? El máximo valor, ¿no? Se va a encontrar con el voltaje de la resistencia máximo más el voltaje Zener. Acuérdense bien, ¿no? Acuérdense bien que cuando hay una fuente de tensión, entrega una corriente y esta fuente se distribuye de acuerdo a la cantidad de elementos que hay, ¿no? Su voltaje se distribuye. Hay una caída de tensión acá, otra tensión acá, ¿no? Entonces, si tú sumas este voltaje más este voltaje, te da el voltaje de la fuente. Acuérdense del eléctrico azul. Ese concepto estamos aplicando acá. Pero como la fuente es variable, estamos viendo dos escenarios, ¿no? Con la corriente IZK, hallamos un valor de tensión en esta resistencia mínimo y sumamos estas dos tensiones, esta tensión más esta tensión, ¿no? Eso es el mínimo. El mismo procedimiento se da para el máximo valor, pero la única diferencia es que cambia la corriente, ¿sí?
Apliquemos esto. Aquí. Ajá. Ahí está. Dice, IZK es 0,25 miliamperios. Y también potencia de disipación 1. Entonces, IZM va a ser igual a 1 watt entre el voltaje Zener, ¿no? Que es 16 voltios. ¿Cuánto sale? Sí. Un favor, la delegada podría enviarle el grupo WhatsApp a Harley y Abraham por este medio, porfa. Sí. Ahí está. 0,06. 0,06, ya. Igual 0,0625, ¿no? Amperios. Que también puede ser a 625 miliamperios, ¿no? Sí, la delegada, a ver. Mayra, ¿no? ¿Ya? La delegada Mayra, a ver. Hola. Delegados. Ah, sí, sí. Justin, a lejos, ¿no? Ahí está, Justin. Gracias, Justin, disculpa. Ya, aquí hemos hallado IZM. Entonces, para hallar el voltaje mínimo, para hallar el voltaje de la fuente mínimo, ¿qué hacemos primero? Hallamos el voltaje de resistencia, ¿cierto? Ah, ya, yo ya lo calculo. Ah, 62.5 es. Ah, ya. 62.5, ¿no? Muy bien. 0.5 miliamperios. Gracias, gracias, Abraham. Uy. Ya estamos acá, ya. Ahí está. Ahora vamos a hallar el voltaje en la resistencia, el mínimo valor, que es igual aquí a IZK, que es igual, ¿no? IZK, ¿por qué? Por R, ¿no? Voltaje en R mínimo es igual, entonces, IZK, ¿cuánto vale? 0.25 miliamperios por la resistencia, 330 ohmios. Pero como está en mili, podemos volverlo en K esto. 0.33 K, ¿ya? ¿Para qué? Para poder anular eso. A ver, para que no se confundan, voy a poner así. 0.25 por 10 a la menos 3. Y la resistencia es 0.33 por 10 a la 3, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿no? Queremos calcular, eliminamos esto y solo multiplicamos. 0.25 por 0,33 tenemos el voltaje de resistencia mínimo. ¿Ya? Calculen ahí. Entonces, si tenemos el voltaje de resistencia mínimo, podemos hallar el voltaje de la fuente mínimo. Esto es igual el voltaje Zener más el voltaje de resistencia mínimo. ¿Ya? Entonces reemplazamos. ¿Ya? El voltaje Zener, ¿cuánto es? 16 voltios. Más, hay que calcular esto. Aquí hemos hallado el mínimo, ¿no? 0.0825 voltios. ¿Ya? Voltios. Ahí está, ya. ¿Y 0.082 de qué es? Voltaje de, a ver, 0,25. Está bien, 0.08. Ya. No, que yo me equivocaba en poner el número. Ya. Entonces, 16 más 0.082, 25, 82,5, ¿no? Entonces, el voltaje F mínimo
es igual 16.08, no es mucho, ¿no? Mira, 825 voltios, ¿no? Ya tenemos el voltaje mínimo. Ahora vamos a hallar el voltaje máximo. El voltaje máximo es el mismo procedimiento. Hallando el voltaje de la fuente máximo, ¿ya? Para ello volvemos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? El máximo, pero ya con la corriente máxima del centro, ¿no? En este caso, ¿cuánto es? 62.5 por 10 a la menos 3 multiplicado por la misma resistencia, que es 0.33 por 10 a la 3, ¿no? Se van las K y los milis y te queda 62.5 por 0,33. Voltaje en la resistencia máxima. Ajá, 20 puntos ahí, ¿sabes? 20.625 voltios. ¿Ya? Entonces ya tenemos el voltaje de la fuente máxima será entonces 16 más 20.625. Esto es igual a ¿qué? 36 voltios punto 625 voltios. Ajá, muy bien. Pues ustedes mismos lo han calculado. Quiere decir, ¿no? ¿Quién está limitando esos, no? ¿No? Los parámetros del voltaje de la fuente son las corrientes mínimos y máximos. Entonces, el rango de voltaje que se puede utilizar, ¿no? De la fuente se encuentra dentro de 16 voltios, punto igual, 0,8 hasta, ¿cuánto? 36.62 voltios, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos, ¿no? Este es el rango de voltaje que se requiere para poder, ¿no? Para que este diodo Zener pueda trabajar en forma de regulación. Pregunta, chicos. ¿Dudas? ¿Todo claro? Todo claro, profesora. Perfecto, muy bien. La clase que viene, nosotros vamos a hacer ya todo aplicado a corriente alterna, ¿ya? El diodo Zener, cuando es polarizado con corriente alterna, el diodo, ¿no? Rectificador con corriente alterna, ¿ya? Hasta aquí nosotros nos quedamos con diodo Zener, ¿ya? Hoy día hemos aprendido todo lo que tenga que ver con diodo Zener. ¿Qué más? La regulación, ¿no? 3 tipos de regulación. ¿Cuáles eran esos 3 tipos de regulación? Ujú. Regulación. Ujú. Ahí está, regulación, ¿no? De una carga variable, ¿no? Ajá, carga variable. Muy bien, carga variable. También tenemos la otra. Voltaje de entrada variable. Ahí está, muy bien. Voltaje. Resistencia variable. Voltaje variable, ahí está. Ya. Esta carga es igual a resistencia, ¿ya? Después hay uno más. No, hay uno más. El primerito que vimos, ¿no? Voltaje fijo y carga fija, ¿no? Voltaje fijo y carga fijo o resistencia fija, ¿no? ¿Ya? ¿Y dónde es su aplicación fuerte de este diodo Zener? ¿Cómo qué actúa? Como estabilizador o regulador, ¿no? Regulador de tensión. Así, estabilizador o regulador de tensión. Y para que actúe como estabilizador o regulador de tensión, ¿no? Se polariza en inverso. Polariza en inverso.
¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Bien, si no hay, ajá, muy bien, David, gracias por tu respuesta. Gracias, chicos, a todos los que han participado. Recuerden que las participaciones se graba aquí y ¿no? Y todo eso es considerado, ¿ya? Bien, chicos, nos quedamos Profesora, una acá. pregunta. Dime. Los problemas que hemos visto hoy día y el día de ayer son modelo tipo para la práctica, ¿verdad? Sí, Ok, profesora, muchas gracias. ¿ya? Lo que hacemos en clases generalmente se da en la práctica. Por eso, aprovechen, ¿no? En estudiar lo que se enseña, ¿ya? Bien, chicos, gracias a todos. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, Harry. Luego, Miss. Gracias. Buenas Hasta luego, noches. profesora, Hasta gracias. luego. Hasta Cuídense. luego, profesor. Muchas Gracias. gracias. Chao, Muchas chao, gracias. chicos. Cuídense todos. Gracias, Miss. Gracias. Hasta luego. Gracias, Abraham. Gracias, Alejandro. Gracias, Piero. Gracias, Luis, Manuel. Buenas noches. Gracias, Harley. Gracias, Renzo. Gracias, Juan.